Amigos, el día de hoy ha comenzado el Campeonato Mundial a Ritmo Blitz 2025 y nuevamente el número uno del mundo, Magnus Carlsen, quien ganó el Campeonato Mundial Rápido del día de ayer, vuelve a ser noticia porque, como lo vieron en el título del video, el noruego vuelve a dar un golpe sobre la mesa, pero literalmente como lo hizo hace un par de meses en una partida que perdió contra el actual campeón mundial Domarayu Gukesh. Y es que, bueno, en la novena ronda de este torneo, Magnus tuvo que enfrentar al joven gran maestro indio Arjun Erigaisi en una partida súper emocionante donde, bueno, el noruego quedaba mal, luego parecía que resolvía y al intentar comerse un peón con la dama, bueno, esta se le cayó al suelo. Magnus intentó parar el reloj, pero no le dio el tiempo y terminó perdiendo por tiempo. Después, allí mismo, Magnus le da un golpe sobre la mesa y, bueno, si quieren saber qué fue lo que sucedió, quédense para que vean primero la partida y luego el video reacción donde se ve el momento exacto donde, bueno, Magnus le da un golpe a la mesa bastante molesto. Además, después también veremos otra partida donde el número uno del mundo termina colapsando en un duelo que ya es un clásico del ajedrez mundial. Y bueno, esto lo deja allí en una situación algo delicada para intentar renovar su título de campeón. También tendrán la tabla de posiciones para que sepan cómo va el torneo tras el primer día de competencia. Y antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que me acompañen mañana a la transmisión del último día en este torneo, donde, bueno, se va a definir al campeón mundial a Ritmo Blitz. Así que los espero a partir de las 6:45 de la mañana, hora de Venezuela. Dicho esto, bueno, vámonos con la primera partida donde con las piezas blancas, ronda número 9, el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el joven gran maestro Arjun Erigaisi respondía con C5, defensa siciliana. Caballo F3 de Magnus, E6 de Erigaisi y ahora Magnus jugó H3. Una jugada allí bastante extraña, ¿no? Obviamente aquí siempre se juega D4 o caballo C3, que son jugadas, digamos, más teóricas. Sin embargo, tras la jugada H3, Erigaisi jugó a 6, continuó con su variante Paulsen de la siciliana, C3 de Magnus, D5, E5, alfil D7, D4 y dama B6. Bueno, básicamente esto se ha transformado, bueno, por transposición en una defensa francesa variante del avance. Y bueno, Magnus decidió jugar alfil D3. Parece que esta no es la mejor jugada. Aunque parezca extraño, la mejor jugada es alfil E2 para mantener la vigilancia de la columna. En caso de alfil B5, vendría C4 y tras alfil por C4, en alfil por, peón por y D5. ¿Qué sucede? Bueno, que la blanca van a intentar abrir la posición para aprovechar la situación del rey en el centro. En cambio, tras alfil D3, aquí Erigaisi jugó alfil B5, planteando el cambio de su alfil malo por el alfil bueno de las blancas. Jugada que, bueno, suele ser típica en esta variante, aunque C por D4 era considerar, ya que tras C por D4 y caballo C6, pues digamos que las negras toman la iniciativa al amenazar el peón central. En cambio, tras la jugada alfil B5, Magnus jugó alfil C2, A5 de Erigaisi, A4 de Magnus, alfil A6, y ahora caballo BD2. Era mejor quizá el desarrollo por A3 para estar pendiente de la casilla B5. Tras C por D4 viene caballo por y, bueno, pueden ver que las blancas empiezan a tomar el control de la casilla. En cambio, tras la jugada caballo BD2, caballo C6 de Erigaisi que presiona el peón central, caballo B3 de Magnus que defiende y ataca en el C5, C por D4, caballo B por D4, alfil C5. Y ahora Magnus aquí comete un error, jugó alfil E3. Básicamente una jugada que se deja un peón. Era más correcta dama D2 y en caso de caballo por D4 viene caballo por... Y bueno, la posición debería estar más o menos igualada. Honestamente me gusta más la posición de las negras por la pareja de alfiles, pero quizá no hay nada que temer. En cambio, tras alfil E3, dama por B2 de Erigaisi, que gana un peón y amenaza comerse el de C3. Y ahora Magnus decide defender de una manera también muy valiente pero arriesgada. Rey D2, defendiendo con el rey. Quizá caballo B5 era un tanto mejor. La idea es que si las negras capturan el caballo para comerse el peón, pues vendría A por B5 atacando al caballo y de hecho sería una trampa comerse el peón. Lo mejor es caballo por E5. Dama por C3 pierde porque viene alfil D2, se amenaza la dama y el caballo en C6. Tras caballo por E5 vendría alfil D2 y bueno, la posición está más o menos pareja, ¿no? Y es que aunque, bueno, las blancas tienen material de menos, fíjense que la dama está como un poco encerrada, ¿no? Obviamente no se puede capturar el peón de B5 porque las negras pierden con alfil A4. En cambio, tras la jugada rey D2, dama B6 de Erigaisi que escapa con su dama, tiene un peón de más.
torre 1 de Carlsen, caballo G7, torre B1, dama C7, caballo B5 atacando la dama, alfil por E3, torre por E3, alfil por B5 y ahora A por B5. Parece que era mejor torre por B5 para seguir presionando al peón de B7. En caso de torre C8, vendría rey E2. El rey empieza a escapar y bueno, quizá las blancas después se puedan concentrar en atacar por la columna. En cambio, tras la jugada A por B5, D4 de Erigaisi. Buena jugada. La idea, obviamente, tratar de presionar al rey también en el centro. C por D4, caballo B4, torre C3, dama B6, alfil E4, torre D8, rey E1. Y ahora Erigaisi jugó H6, una jugada quizá un poco extraña, ¿no? La idea probablemente evitar el salto del caballo, pero aquí era mejor dama por B5. Si por ejemplo torre BC1 para tomar la columna, vendría enroque y las negras tienen ventaja. Tras H6, Magnus sin embargo parece que no aprovecha, ya que aquí decide jugar dama E2, defendiendo su peón de B5. Algo mejor era torre C5 y tras enroque entonces torre BC1. ¿Qué pasó tras dama E2? Enroque de Arjun Erigaisi, rey F1 de Carlsen, torre C8 y ahora Magnus jugó torre BC1 para intentar seguir controlando la columna. Parece que aquí torre A3 era mejor con la idea quizá de jugar en algún momento torre A1 y presionar el peón. Sin embargo, tras torre BC1, torre por C3 de Erigaisi, torre por C3 de Magnus y torre C8. Erigaisi, bueno, con poco tiempo hace lo que parece lógico, cambiar piezas para intentar aprovechar el peón pasado. En cambio, era mejor caballo ED5 y tras torre C1, A4. Y bueno, el peón sí que tiene bastante fuerza. En cambio, tras torre C8, torre por C8, caballo por dama C4, caballo A7, rey G1, rey F8 y D5. Magnus aquí, por supuesto, ya tiene muy poco tiempo. Era mejor caballo D2. Y en caso de dama por B5, bueno, aquí caballo por B5 quizá no funciona por dama C8 y caballo C4. Y bueno, pueden ver que ahora las blancas parecen tener un juego muy agresivo, ¿no? Y tras dama por, pues vendría dama C7. E igual, se amenaza el peón de B7. La dama ya está entrando allí con peligro. En cambio, tras la jugada de 5, E por D de Erigaisi, alfil por de Magnus Carlsen amenazando en F7. Dama por B5, se amenaza la dama. Dama C7, Magnus no quiere cambiar su dama. Y bueno, ahora Erigaisi jugó caballo por D5, un error que le devuelve quizá casi la igualdad a la partida. Era mejor tomar de dama. En caso de dama B8 jaque para recuperar la pieza, viene rey E7, dama por A7 y rey D7 y creo que los peones son decisivos. En cambio, tras caballo por dama D8 de Carlsen, que viene a comerse el caballo en D5. Era mejor dama B8 para comerse el de A7. Claro, la máquina dice que esto es igualdad, pero en la práctica parece que las negras deban tener ventaja, ¿no? Una jugada como B6 que defiende todo. Ahora, tras dama D8, dama E8 de Erigaisi, dama por D5 de Magnus, caballo C6, dama C5 jaque, rey G8, dama B5, dama D7, rey H2, dama C7, G3, dama D7, rey G2, G6, H4 y ahora H5. Aquí parece que esta jugada es un error. No creo que sea tan grave, pero era mejor dama E7 para continuar con ventaja. Tras dama D5 viene A4 y el peón comienza a correr. En cambio, tras H5, caballo G5 de Carlsen que está buscando contrajuego, rey G7, E6, buena jugada del noruego, jugada por instinto, ¿no? Para abrir líneas sobre el rey negro. F por E6, dama B2, E5 y ahora dama B6. Y estamos cerca del momento del colapso, ¿no? Y es que, bueno, aquí Magnus comete un error porque quizá la mejor jugada era dama B5. En caso de rey H8 viene rey G1. Y bueno, las blancas lo que hacen básicamente es esperar, ¿no? A ver cómo van a ganar las negras. Sin embargo, parece que las negras no tienen suficiente ventaja para ganar. Tras dama B6, en cambio, Erigaisi jugó caballo D4, error grave que le devolvía la igualdad a la partida. Había que jugar A4 y tras dama B5 viene A3, dama B3 y dama E7. El peón está muy cerca de coronar y las negras deberían ganar. Ahora, tras la jugada caballo D4 fue donde vino el colapso, ¿no? Magnus quería hacer la jugada dama por A5. De hecho, tenía 3 segundos cuando la intentó hacer y en este momento la dama se le cayó al suelo. Magnus, intentando recoger la dama y detener el reloj, no pudo hacer ambas cosas y se le acabó el tiempo, tras lo cual
perdió la partida y le dio ese tremendo golpe a la mesa. Y es que, bueno, quiero que vean el video reacción inmediatamente, ¿no? Así que muy atentos. Aquí tienen el video, ¿no? Fíjense que allí está Magnus tratando de jugar dama B6. Erigaisi juega caballo E4, que es mala. Y Magnus intenta comerse el peón, se le va la dama, intenta parar el reloj y se le acaba el tiempo. Y allí vieron cómo le dio un golpe a la mesa, que bueno, básicamente es una reacción, ¿no? Podemos verlo nuevamente por acá. Vamos a verlo aquí nuevamente. Aquí está, bueno, Erigaisi juega caballo 4. Magnus intenta allí para el reloj, ¿no? ¡Pum! Le da un golpe a la mesa allí, ¿no? El golpe que escuchan antes es el que de verdad le dio Magnus a la mesa. Yo en principio estaba en el directo y bueno, pensé que no le había dado un golpe, ¿no? Que hizo como el amague, pero ya posteriormente sí, viendo los videos nos dimos cuenta de que incluso sonó el golpe sobre la mesa, nuevamente como lo hizo en algún momento, bueno, hace un par de meses contra Domarayu Bukesh. Una derrota dolorosa de Magnus Carlsen, pero como les dije, no fue la única partida que Magnus perdió el día de hoy, ¿no? Y es que, bueno, poco después, en la ronda número 12, el número 1 del mundo, esta vez con las piezas negras, tuvo que enfrentar a un jugador que es su archirrival de toda la vida, ¿no? Fabiano Caruana. Por eso les dije, un duelo que ya prácticamente es un clásico del ajedrez mundial. Y bueno, quiero que vean lo que sucedió en esta partida y también cómo reaccionó Magnus, que fue bastante curioso. También les tengo el video para que vean la reacción del noruego. Así que vamos con esa partida donde con las piezas blancas el número 3 del mundo, Fabiano Caruana, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, respondía con D6. Una defensa Pirc en inicio. Caruana jugó D4, caballo F6 de Magnus, caballo C3, E5, esto se transforma en una Philidor, caballo F3, caballo B7, alfil C4, alfil E7, enroque, enroque, A4 y C6. Y una defensa Philidor Argento Daley. A5 de Fabiano Caruana, que gana espacio por el flanco de dama, dama C7 de Magnus Carlsen, torre E1, H6, H3, torre 8 y ahora Fabiano jugó D5, intentando ganar espacio, cosa que, bueno, suelen hacer muchos jugadores aquí en esta variante de la Philidor, porque, bueno, quieren ganar espacio, ¿no? ¿Cómo aprovechar esta ventaja? Sin embargo, lo mejor es seguir con el desarrollo tipo alfil E3 y traje por D4 y caballo por, pues las blancas tienen una posición bastante cómoda, aunque las negras también están muy sólidas. Tras D5, en cambio, Magnus jugó B5 atacando el alfil, A por B6 al paso, caballo por B6, alfil B3, C por D5, E por D5 y alfil D7. Bueno, el inconveniente de hacer este tipo de jugadas con blancas es que, bueno, pueden ver que el peón ya está bajo cierta presión. Caruana jugó torre A6 lanzándose por allá a buscar algo con la torre. Torre S8 de Magnus Carlsen, dama D3, dama B7, torre A5, alfil D8 buscando allí el rayo X. Dama A6 planteando el cambio, dama por, torre por, caballo E8, alfil E3 y ahora Magnus jugó caballo C4. Una jugada que, bueno, según la máquina es dudosa, pero parece tener mucho sentido, ¿no? Se amenaza el alfil, el peón de B2 que sostiene al caballo. Parece que era mejor F5 y bueno, sí se ve bastante bien, ¿no? En caso de caballo D2, viene F4 obligando al cambio del alfil por el caballo y tras alfil por B6, bueno, tengan en cuenta que la posición está más o menos abierta y los alfiles parecen fuertes. Tras caballo C4, en cambio, alfil por C4 de Caruana, torre por C4 de Carlsen y caballo D2. Bueno, Caruana viene a atacar la torre y es que aquí era mejor torre A1 atacando el peón. Tras alfil F5 atacando en C2, viene torre por A7 y parece que, bueno, no importa, tras los cambios, pues las blancas creo que se van a quedar con una torre en séptima. En cambio, tras caballo D2, torre C7 de Carlsen, torre EA1 de Caruana, torre B8, caballo B3, alfil F5 atacando en C2 y caballo A5. Caruana obviamente tiene la idea de llegar un caballo a la casilla C6, pero aquí torre 1 a 2 era mejor, ¿no? Defendiendo el peón de B2. En caso de alfil por C2, ahora sí caballo A5. El peón está defendido, el caballo viene a C6 y bueno, las blancas deben tener bastante compensación. En cambio, tras la jugada caballo A5 directamente, torre por B2 de Magnus Carlsen, caballo C6 de Fabiano Caruana atacando el alfil y el peón. Y Magnus jugó alfil G5, planteando el cambio de alfiles. Algo mejor era alfil F6, aunque, bueno, no sé, ¿no? Quizá la idea es jugar E4 en algún momento y liberar al alfil. Tras alfil G5, alfil por G5 de Caruana, H por G5 de Magnus, torre por A7, torre por C2
Y ahora llegamos al momento del colapso, ¿no? Caruana tiene 1 minuto 30 segundos. Carlsen tiene 8 segundos. Aquí el norteamericano jugó caballo B5, una jugada que es dudosa. Si bien ataca la torre, en realidad lo mejor era cambiar. Y ahora sí, tras caballo jaque, rey H7 y caballo por F5, aunque las negras comen en C3, bueno, viene caballo por D6 y la posición está bastante pareja, ¿no? Las blancas capturan, amenazan en F7 y bueno, creo que esto es igualdad. En cambio, tras caballo B5, Magnus Carlsen colapsó y jugó alfil D3. Se le olvidó por completo que la torre en C7 estaba siendo atacada y por supuesto pues Caruana se comió la torre, ¿no? Obviamente aquí las negras no están nada mal tras la jugada torre por A7 y tras torre por alfil D3. De hecho están algo mejor. Quizá esto es lo que vio Magnus en sus cálculos, pero terminó haciendo primero alfil D3. Obviamente tras esta jugada directamente, pues Caruana jugó caballo por torre y Magnus pegó un salto hacia atrás en su silla porque, bueno, quizá lo sorprendió por completo que se colgó la torre, ¿no? Nuevamente, como les dije, tengo el video reacción, así que vamos a verlo de inmediato. Aquí están ambos jugando la partida. Pueden ver que Magnus, bueno, se come el peón de C2. Caruana en este momento es cuando juega caballo B5 para defender su caballo y atacar la torre. Y Magnus juega alfil D3. Caruana no se la cree, pum. Y Magnus pega ese brinco hacia atrás. Porque bueno, ha quedado totalmente perdido, ¿no? Allí Caruana como que le intenta pedir disculpas. Aunque bueno, allí termina ganando. Vamos a ver otra vez la posición aquí. Fíjense, Caruana, caballo B5, Magnus alfil D3, pum, y el salto hacia atrás. Se acabó. ¿Qué hice? ¿Qué estoy jugando? Y bueno, termina abandonando inmediatamente. Tras lo cual, pues, como les dije, queda en una situación algo delicada, ¿no? Y es que recuerden que el Campeonato Mundial Blitz es algo distinto al rápido. Ya les voy a explicar, ¿no? Primero, vamos a ver la tabla de posiciones, ¿no? Tras las primeras 13 rondas del torneo, así quedan los 10 primeros lugares. En el primer lugar, Arjun Erigaisi, Maxime Bachir-Lagrave y Fabiano Caruana, dos de los verdugos de Magnus. Con Bachir-Lagrave me parece que hizo tablas o no ha jugado, no recuerdo exactamente, creo que no han jugado. Después tenemos con 9,5 a Daniil Dubov, Lu Shanglei, Yu Yangyi, Badur Yobaba, Wesley So y Alexander Grishuk. Y bueno, en el 10º puesto, encabezando los jugadores con 9 puntos, Nodirbek Abdusatorov. Pueden ver que Magnus no aparece entre los 10 primeros. De hecho, aquí lo tienen. Está de 11, empatado con muchos otros jugadores con 9 puntos. Muchos dirán, bueno, está a tan solo un punto del líder, ¿no? Sí, lo que pasa es que recuerden que en el Campeonato Mundial a ritmo Blitz, en realidad solo clasifican 4 para la gran final. No es solo un suizo. Primero se juega un suizo a 19 rondas. Ya se jugaron 13, solamente quedan 6. Y los primeros 4 clasifican para las fases finales. Luego se juega una semifinal, la final. Y bueno, van a determinar al campeón mundial. Así que Magnus mañana va a tener que recuperarse. Obviamente nadie duda de la capacidad del noruego. Ha estado en situaciones peores y después empieza a ganar todas las partidas. Pero bueno, el día de hoy no ha sido un gran día para Carlsen, ¿no? Ayer con la cámara, hoy con el golpe, luego con el salto. Después, bueno, de manera de troleo salió de la sala y bueno, saludó a la cámara que lo venía persiguiendo. Pero bueno, ha estado bastante emocionante el día de hoy, esta primera jornada del Campeonato Mundial Blitz. Y les comento que dentro de un rato se viene el resumen que va, como siempre, dedicado a los jugadores latinoamericanos, ¿no? Y es que hay muchas cosas que decir por allí. La actuación de varios de ellos ha sido brutal en esta primera jornada. Así que si no se lo quieren perder, primero que nada me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like a este video si les gustó, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que vean el video que sigue y para que me acompañen mañana desde bien temprano a la transmisión del último día de este Campeonato Mundial a ritmo Blitz. Recuerden, 6:45 de la mañana, hora de Venezuela, para bueno, averiguar quién va a ser el campeón de esta modalidad. Déjenme en los comentarios si creen que Magnus puede recuperarse, si será el campeón o si va a quedar eliminado. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.